qué significa o qué representa la cultura. Para mí la cultura es como la identidad de un lugar, de una ciudad, puede ser de un país. Hablando desde mi posición y de lo que me toca, la cultura puteril de la calle del pecado que siempre he hablado es también tan valiosa como cualquier historia, como cualquier memoria. Hacer historia, hacer literatura, hablar de esa historia de estas mujeres resistentes en esos ámbitos de las actividades sexuales parece muy importante. Hemos hecho libros, hemos construido arte, participamos desde lo drag, desde lo artístico dentro de la ciudad. ¿Cuál crees que puede ser ese mensaje o ese legado que puede transmitir la cultura para las nuevas generaciones? Yo siento que debería primarse la cultura que se da en otros espacios que no están como, digamos que aceptados. Digamos que se le da mucha más visibilidad a otro tipo de cultura, digámosle a otro tipo de cultura, pero que es lo que más se le da visibilidad. Yo siento que debería dársele más prioridad como a esa cultura que yace en los barrios, en pueblos y en comunidades que muchas veces se invisibilizan. Entonces yo diría que dársele como esa prioridad. Les damos la bienvenida a Mujeres y Cultura Viva, Voces para no olvidar, un podcast de la colectiva Las Quindes. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Mujeres y Cultura, Voces para no olvidar. En Cali resuenan voces de mujeres innovadoras que hoy se vuelven memoria. Estamos con Thais Onofa. Bueno, Thais, bienvenida a este espacio. Estamos muy contentas de tenerte acá. Y antes de iniciar, tenemos una pequeña dinámica que es que tú escojas un color de esas plastilinas que represente tu raíz, que es con lo que vamos a iniciar en la entrevista, y puedes hacer una forma, una figura que represente tus raíces. Listo, sí, los rosaditos. Bueno, cuéntanos, queremos saber de dónde vienes, eres de acá de Cali, ¿de dónde eres? Bueno, hola a todos, mucho gusto, me llamo Thais Onofa. Yo vengo de la ciudad de Quito, Ecuador, de un pueblito a 30 minutos de Quito que se llama Sangolquí. Me crié allá hasta los 11 años y por problemas de violencia tuve que emigrar a la ciudad de Cali a mis 11 años. Llevo ya en Cali viviendo aproximadamente 14 años y ha sido toda una travesía de retos porque ser una mujer migrante es muy difícil. Y eso me ha traído al punto en el que estoy hoy, en el que soy una curadora y divulgadora cultural de la ciudad de Cali. Y para llegar a eso, me imagino, pasaste por muchas cosas, pero digamos, como en ese proceso de raíz, queremos también conocer un poco sobre para ti qué significa la cultura. Bueno, pues mira que cuando yo llegué a Cali, yo estaba muy chiquita y yo llegué al distrito de Agua Blanca. En el distrito de Agua Blanca vimos un montón de límites para acceder a un montón de cosas. Entonces cuando llegué, mi conocimiento cultural era con el que yo venía de Ecuador, que era como muy distinto, porque la cosmogonía cuando tú llegas a Pasto cambia completamente. La gente no es tan cálida, pero tiene un sentido de pertenencia bastante duro. Y yo no entendía por qué aquí en Cali yo no me sentía parte. Yo era como, bueno, pero yo tengo 11, la gente que está alrededor mío no se parece a mí. Entonces el primer de cultura era, bueno, yo no soy igual que ellos y ellos no me sienten parte de su ecosistema. Entonces, la primera vez que yo identifiqué lo que era cultura era por eso. Como, bueno, esta gente tiene un montón de costumbres, tiene un montón de ideas, tiene un montón de cosas que ya hacen, que los hacen sentirse parte el uno del otro. Y yo tengo otro que me hace no sentirme parte de este lugar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para empezar como a yo sentirme parte y a yo sentir que la cultura hace parte de lo que yo soy? Entonces, me empecé a identificar como una mujer migrante. Llegando como una mujer migrante, como, bueno, yo soy una migrante y este es el reto que yo voy a asumir, y es que no somos iguales,
pero yo tengo que tengo que poner mi grano de arena para yo empezar a sentirme como tu compañero, como tu vecino, como la niña del barrio que es la niña del barrio y no sigue siendo la niña que vino a Ecuador a los 11 años, que rarita, tal, bla. Entonces eso para mí fue mi primer de lo que era la cultura. Luego eventualmente pues crecí siendo una niña muy rara. Yo era una niña que leía así única y diferente. Era una chica que leía taciturna, vegetariana, con todas las trabas que eso implica al no tener acceso a comprar un libro, que iba a la piratería, a comprar un libro, con no tener acceso a, no tengo para el pasaje para ir hasta la tertulia, a pagar ver una obra de teatro que me va a costar 20.000 o ver una película en la Cinemateca que me va a costar 15.000. O sea, eso eran cosas que para mí no existían. Que eran decisiones, o sea, o era como ese gusto o algo, una necesidad. El gusto o los cuadernos. Claro. Entonces, la primera vez que yo viví la cultura como tal, tenía 13 y había encontrado en Facebook un grupo que se llamaba Riders, pero Riders mal escrito, no como readers de lectores, sino que se llamaba Riders, R-I-D-E-R-S. En inglés la palabra Riders es de montar moto. Yo no sé cómo terminé en ese grupo, honestamente yo no sé cómo terminé en ese grupo, pero yo estaba ahí, eso mis amores. Y entonces eran un montón de pelados, de hecho fue un chico de Jamundí que tenía ese grupo y que él empezó a hacer encuentros en la biblioteca departamental. Y eran encuentros gratuitos. Cuando yo empecé a ir, éramos como unas 20 personas, todos éramos muy chiquitos, o sea, yo me acuerdo que el más grande era él y él tenía como 16. Y nos reuníamos a leer, o sea, como que él proponía 5 libros, entonces cada persona escogía qué libro leer y nos agrupábamos en mesitas para hablar del libro. Yo tenía 13. Y a los 13, después de 2 años y medio de estar en Cali, pisé por primera vez la biblioteca departamental. ¿Qué se sintió? No, Dios mío, yo estaba como, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, yo de qué me estoy perdiendo, como que esto es público. Y es un choque muy grande porque yo nunca di por sentado que eso era algo a lo que yo podía ir. O sea, era como, yo siempre he entendido el mundo como, esta es mi cuadra, mi manzana, la que yo conozco, la iglesia, la escuela, mis vecinos y ya. Yo no conocía nada fuera del distrito de Agua Blanca hasta los 13. A los 13 mi papá es quien me lleva y yo empiezo a ver más cosas y yo soy como, ok, entonces está esta otra cuadra, no te lo juro, yo lo veía así, yo era como, mi pensamiento de yo entender la ciudad era como mi cuadra, la cuadra de mi colegio, y mi papá me tomaba unos 20 minutos llegar a mi colegio, a la cuadra del colegio, y luego para la biblioteca me tomaban unos 30 minutos salir de mi casa, 30 minutos en carro, salir de mi casa a la biblioteca departamental, y entonces la biblioteca departamental se convirtió en otra cuadra a descubrir. Era como, bueno, en esta es la cuadra, esta es la biblioteca, enfrente venden ropa usada, en la esquina hay una panadería y más arriba que el estadio. Pero, o sea, yo lo iba desbloqueando. Yo era como un videojuego, te lo juro, era como un mapa. Entonces yo tenía 13 y entonces, claro, después de leer era como, siempre habían los chicos revoltosos que eran como, ¿qué para dónde es que es? Y yo, ay, no, me van a recoger, ¿cómo que para dónde es que es? Yo tengo 2.000 pesos en el bolsillo. Entonces claro, empezamos como a salir, entonces a caminar. Yo era como, ay, ¿a dónde vamos a ir? A San Antonio. Entonces iba todo desbloqueándolo y fue como, ay, o sea, yo también puedo, o sea, yo ya soy parte de algo. Y era como, yo ya soy parte de este grupo que está mal escrito, que se llama Readers, donde leemos. O sea, que tú lo escuchas ahorita y es como, ¿qué? Y yo era como, sí, leemos libros. Y era muy chistoso porque, claro, la primera vez que yo le dije a mi papá, es que quiero ir a un club de lectura, él era como, ¿qué? Eso es mentira. Tú vas a hacer cosas indebidas. Y yo, no, te lo juro que no. Entonces, claro, empecé pues a desbloquear todo esto. Y ya me empecé a sentir más parte. Yo ya empecé como a dejar de lado mi identidad de migrante. Porque yo ya no era migrante, yo ya era parte de algo. Entonces, claro, soy parte de este grupo de chicos raros, porque todos éramos muy raros. Hay alguien de Rider viendo esto, tú sabes que era raro. Todos éramos muy raros. Y pues claro, yo empiezo a ver que yo era la única de mis vecinos que conocía esas cosas.
Entonces yo empecé a decirle a mis vecinitas como, ¿y tú has ido a la biblioteca departamental? ¿A la qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eso dónde queda? Y yo, amiga, ¿sabías que hay una sala de cómic? O sea, yo de verdad me sentía como en la obligación de que lo que yo había desbloqueado lo tenían que desbloquear mis compañeritas de colegio, lo tenían que desbloquear mis vecinas del poblado 1, lo tenía que desbloquear toda la gente a mi alrededor, porque yo era como, esto es gratis, esto existe y nadie en este barrio conoce. Entonces, ese es como mi conocimiento de lo que yo podría decirles como cultura, como eso, como sentirte parte de algo y empezar a que las demás personas también sean parte de ese algo. O sea, para mí cultura esto es nuestro conjunto de costumbres, de valores, esto es nuestro conjunto de lo que vamos a entender y vamos a como conjunto usar. Y eso es lo que nos va a sentir parte de la misma cosa, al fin y al cabo, de la misma cultura. Nuestro conjunto de cosas que todos somos, que todos participamos y que todos nos sentimos parte. Me parece muy curioso que justo mientras descubrías como la cultura, lo que significaba la cultura, también descubrías Cali. O sea, siento que fue como un match ahí y queremos también saber cómo llegas a Cali, o sea, cómo encuentras esa ciudad, qué son las primeras impresiones que tienes de Cali cuando llegas o cuando vas empezando como a descubrirla. Cali es un bororo de gente y de cosas y de cultura. Pues partiendo de la idea que yo no conocía, pues es que mi bisabuela, ella sigue viva, ella tiene 99. Hola Lucy, ella vive en el poblado 1, entonces yo cuando empecé a vivir Cali por primera vez era a punta de paseos, entonces a punta de voy a ir a ver a mi abuelita, a ver dónde vive, entonces para mí era un cambio muy grande porque era como wow, la gente en Cali vive muy diferente a como vivimos acá, porque en el frío hay unas dinámicas muy distintas, o sea, el calor hace que la gente saque su silla afuera y que las vecinas hablen, que venta. No, en el frío eso no existe. Entonces yo era como que mi abuelita, o sea, hablar con las vecinas. Sí, o sea, ¿eso qué es? Entonces claro, yo venía a habitar a Cali como una turista, que era muy distinto, y cuando ya paso yo a vivir como ciudadana, era eso. Entonces, ¿cómo lo entendía? Pues esta es la cuadra, aquí queda la casa de mi abuela, aquí queda la iglesia, aquí queda la escuela, no hay nada más. Entonces salgo a Cali y empiezo a entrar en estos espacios culturales y aunque yo hiciera lo mismo que ellos, aunque yo hablara como ellos, aunque tuviéramos los mismos intereses, había una pared que era, no bebé, tú puedes hablar, tú puedes leer, puedes tener el mismo conocimiento que nosotros, pero tú no haces parte de esta escena cultural. Entonces era súper duro porque yo era como, pero yo quiero ir a esos eventos en la tertulia, pero me van a ver raro. Pero yo quiero ir a esta cosa que es una exposición, pero me van a ver raro. Porque yo sigo sin pertenecer, o sea, ya era como yo todo, ya voy entendiendo Cali, voy reuniéndome con gente y entonces mi comunidad se empiezan a volver los chicos de Jamundí. Porque los chicos de Jamundí, al igual que yo, éramos personas que cuando entrábamos en los espacios culturales y artísticos nos veían rayados. Y era, tú puedes tener los mismos intereses, pero tú no haces parte de esto. O sea, mira a ver tú qué haces, pero tú no haces parte de nuestro círculo alterno, gomelo, de plataformas sonoras, ¿sabes? Entonces era como esa pared. Entonces yo sigo creciendo, afortunadamente empiezo a avanzar en la tan aclamada escala social, porque yo logro alcanzar una beca. Pues el día que yo gané la beca, Dios mío bendito, mi casa tiró la casa por la ventana, porque claro, teníamos unas realidades económicas bastante fuertes. A mí nunca me ha gustado romantizar eso, entonces por eso aquí voy a ser como muy honesta con los privilegios a los que yo accedí y tal. Entonces yo me gano una beca porque mi abuela hace un esfuerzo sobrehumano para pagarme un pre-IFED, mi papá hace un esfuerzo sobrehumano para llevarme a clases de inglés y entonces era como yo me estoy parando en los esfuerzos colectivos de toda esta gente. No puedo dejarlos caer. Entonces, claro, en la esperanza de tienes que salir adelante. Entonces, claro, yo accedo a la beca y entro a la universidad. Una universidad costosa del suroccidente, una de las más costosas del suroccidente colombiano. Y empiezo a vivir la realidad de un pilo. Si yo ya venía viviendo esta realidad de que culturalmente no importara que tuviéramos los mismos intereses, no éramos las mismas personas. Yo entro a una universidad en la que yo olía horrible. O sea, era como... el bicho raro. Yo era
¿tienes maleta Toto? Porque nos decían los maleta Toto, ¿no? Y yo, bebé, ¿tú sabes cuánto cuesta una maleta Toto? Como, por favor. Entonces, claro, empiezo a llegar a la universidad y empiezo a juntarme con un montón de migrantes. Entonces empiezo a conocer la ciudad a punta de los estudiambres de mis compañeros. Entonces era como, bueno, ¿para dónde es que es con 5.000? Con la tarjeta el mío que nos da la alcaldía, ¿para dónde? ¿Para dónde? Que nos pica la casa. Entonces yo empiezo a ver estas diferentes formas de relacionarse con Cali y yo digo, bueno, pero ¿y por qué los espacios que yo conozco? Porque ya al estar en una universidad accedes a un mundo de información. En mi caso era como en mi universidad habían carteleras donde ponían los eventos de las cosas, pero eran carteleras de los eventos de toda la ciudad. Entonces yo decía, ¿por qué la tertulia tiene esto gratis y yo no sé? ¿Por qué la alcaldía tira estas becas sobre estímulos de arte y cultura y yo no sé? ¿Por qué existen, no sé si ustedes sabían, los temas de la Corporación para la Recreación Popular? Bueno, las CRPs son una institución privado-pública que son los polideportivos, son quienes gestionan todos los polideportivos de Cali. Y ellos tienen cursos de deporte que son mucho más baratos que en la liga, que en un montón. Y entonces era, ¿qué es eso de la CRP? ¿Qué es eso de la CRP? Entonces yo empiezo a ser la amiga que era como, vea esto, vea, yo tengo esta cartelera aquí. Entonces, claro, yo tomaba fotos y yo le decía a mis papás, porque era el grupo familiar, ¿qué vamos a hacer? Miren todo lo que hay, miren tal cosa, miren tal otra. Y yo empiezo a romper como esa pantalla de, mira esto que existe y que nosotros no sabemos y que hay que hacer uso porque ya el dinero está ahí. O sea, ya hay alguien más, ya hay unos impuestos que están siendo pagados que tú y yo no hacemos uso de nuestros impuestos. Entonces empiezo como yo a desbloquear todo esto y me empiezo a juntar con gente que yo digo que me hizo querer a Cali, porque yo ya en la universidad también me empecé a sentir muy sola, porque era como, sigo siendo el bicho raro que no le cae bien a nadie, que aunque intente nadie se quiere relacionar con ella. Entonces era como solo los chicos de Jamundí. Entonces bueno, aquí hay un montón de chicos de muchas partes de Colombia y hice mi primer grupito de amigos de la universidad, todos foráneos. Entonces 2 de Jamundí, una chica de Pereira, un chico de Bogotá. Entonces era como muy muy curioso, porque entre nosotros éramos como, bueno, miren que hay esto, vamos, hay esta otra cosa, vamos. Y entonces empezó a convertir en esto de, mira el poder que tiene que sepamos las cosas. Y entonces era nuestra forma política de pararnos, era parchar. Tenemos que parchar en ese lugar. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo derecho. Claro. Pero es que nos van a ver raro. ¿Y? Pero es que es que eso sí es pago. Y yo, no, eso es gratis. Pero es que mira que toda la gente que está por allá, eso es gratis, vamos. Y entonces yo empecé a jalonear un mundo de gente, a hacer cosas, y empecé a sentirme parte de Cali. Y entonces era como, ya tenía el mapa completo, yo ya había juntado, pues claro, desbloqueé el sur, hasta ahora no he desbloqueado el norte, porque el norte es otro mundo, pero todo lo que es la zona cultural de San Antonio la desbloqueé, la zona del centro desbloqueada, todo está, yo era como, todo mi mapa así de, bueno, esto es todo lo que hay, y esto es todo lo que conozco, y esto es de lo que yo me siento parte. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para que desde mi conocimiento esta ciudad progrese y más personas hagan lo que yo hago? Y entonces esa pregunta se quedó ahí, o sea, se quedó ahí reposando. No era como, vamos, no, yo era como, o sea, yo ya he notado, ya mis vecinos saben, ya mis amigas saben, mis amigos de universidad saben, pero se quedaba ahí, era como, sí, es para parchar, son mis amigos, se fue quedando allí, y no tomó sentido hasta mucho tiempo después. Pero así empecé a conocer la ciudad y a sentirme parte, de la cultura, y a sentir a Cali como algo propio después de habitarla. Porque Cali tiene unas dinámicas muy complejas que solamente se pueden derrumbar cuando tú te toca pararte políticamente muy duro. Muy duro. O sea, porque Cali es una ciudad que te puede hacer, también te puede comer. Cali es una ciudad que la mantienen de verdad los de a pie. La gente que sale todos los días a trabajar, la gente que intenta que todos los días esta ciudad salga adelante, es la gente de a pie. Y muchas veces esa gente de a pie son migrantes internos y migrantes externos.
Ahora un poco como reconociendo lo que nos estás contando, de cómo fuiste tejiendo como esa relación con la ciudad y cómo como que surgió algo en ti de que, bueno, sí, digamos que ya empecé a compartir esta información de la que me enteré con mi círculo cercano y demás. ¿En qué momento fue como que dijiste, quiero ampliarla, quiero que más personas, o fue algo intencional o fue algo que se fue como dando en el camino, en el proceso? Ay, no fue intencional. ¿Qué me pasó? Pasaron cosas. Fue un error. Fue un periodo de sufrimiento. Pues bueno, yo salgo de la universidad, me gradué en 2022. Yo ya tenía estas dinámicas internas como Alexa dice, como con mis amigos, con mis parceros, con mis novios, Pero bueno, esa era una pregunta que se había quedado como ahí y que yo nunca le había hecho como clic. O sea, había sido como, bueno, o sea, esto tiene valor, pero no lo he descubierto aún, pero está allí y se había quedado en la parte de atrás de mi cabeza, porque yo en este punto cuando me gradué de la universidad yo ya no pensaba si yo era parte, porque yo ya me sentía parte, o sea, era como yo recibí mi título con un montón de gente que me veía rarísimo y en medio de la graduación donde te dicen como por favor mantengamos el quórum, mi papá que toda su vida, igual mi abuela y mi mamá que toda su vida se habían sacrificado para que la niña esté en esa universidad graduándose, claro, mi papá rompe quórum y grita y lo mandan a callar porque además a mí me gradúan en los 20 primeros puestos porque yo me gradué con honores. Entonces mi papá claramente iba a gritar y entonces manda el maestro de ceremonias, por favor y yo voy a recibir mi título así. Te lo juro, entonces yo voy recibiendo mi título así de bueno, pero es que ustedes pueden seguir diciendo que no pertenecemos, diciendo cosas, pero es que yo estoy aquí parada y estoy aquí parada por los esfuerzos de esa gente que está gritando. Entonces me voy a sollar esto. Pero entonces, claro, mi mentalidad era muy distinta. Yo era como, bueno, pero es que yo ya soy parte. O sea, aunque no te guste, soy parte, estoy aquí, he hecho toda mi vida aquí. O sea, toda mi vida llevaba en ese punto 11 años de mi vida, era mitad y mitad. Entonces era como, yo soy de ambas partes. Soy una mujer migrante que se reconoce andina y tal, pero también soy una mujer que hace parte de esta cultura pacífico-andina, curiosa que tenemos aquí en Cali. Entonces yo era como, sí, yo soy lo mejor de dos mundos, Hannah Montana, tal cual. Y entonces pasa mi evento católico de mi vida. Ay, Dios. Bueno, yo ya no me preguntaba nada porque yo obviamente ya estaba en una situación de privilegio normal. Uno de verdad no entra en una burbuja y ya, o sea, tú entras en tu burbuja y hay problemas del mundo no existe. Entonces yo ya estaba trabajando, bueno, yo estaba trabajando, yo estaba en otra vaina, a mí me llenaban otras cosas, ya empezaba a pertenecer a estos círculos culturales, claramente, porque ya eres de universidad, ya hablas de tal forma, yo en este capital social, sí, claro, el capital social que tú vas construyendo ya era aceptable, ya era como, claro, amiga, ven para acá, te recibo, hacemos esto, otra cosa. Y en marzo del 2022, tengan ya en mente que yo ya era una chica de 22 años, yo trabajaba en una empresa de software, claramente, no en una empresa de tecnología, en una software, es diferencias, o sea, yo trabajaba en una empresa de software, hablaba inglés, yo conocía la movida cultural, o sea, ya era todo lo que necesitaban ser para pertenecer. Entonces en marzo del 2022 yo voy por primera vez a un festival. Ay, un festival que toda mi vida adolescente me lo soñaba y yo decía, ay, Dios mío, esto es tan caro. Y yo así, toma mi dinero, no me digas cuánto es. Claro, entonces voy a este festival, la paso súper bien, yo como, la toteé, ese era como mi pináculo, o sea, ese era como, mamá, estoy triunfando. Y regresando de este festival a las 3 de la mañana en el centro de Bogotá, a una cuadra de la Plaza de Nariño, me arrestan. Me retienen ilegalmente. La Policía Nacional de Colombia me retiene ilegalmente por un problema que había en mi ciudadanía. Para esas fechas eran las elecciones presidenciales Petro-Duque y, bueno, no Petro-Duque, creo que era Petro-Duque y habían hecho como un caso de que habían revisado registros de colombianos no nacidos en Colombia, es decir, de personas como yo, que nacimos fuera del país, pero que sus papás son de aquí. Y entonces empiezan a hacer
hicieron una cancelación masiva de 400.000 cédulas. Y eso fue una medida xenofóbica que eventualmente me di cuenta que era una medida xenofóbica para que los venezolanos que habían logrado registrar con los permisos especiales no pudieran votar. ¿Por qué salí yo allí? No tenemos ni idea. Era mi momento. Diosito dijo, tú eres mi guerrera más fuerte, bebé. Tú ya pasaste una situación de violencia pequeña, tú ya sentiste lo que es no pertenecer, ya te sientes parte. Toma, linda. Estás. No, tú sigues sin ser parte. Entonces, claro, ya para esta fecha ya me habían informado a la registraduría, pero todo el mundo me había dicho que no era nada grave. Era como, no, tú presentas este papelito y ya, bebé, no pasa nada. Y yo, claro. Entonces yo voy, aprovecho que estoy en Bogotá para el festival, presento ese papelito y digo, ya, me tengo que desentender. Regreso, estamos regresando al festival a 30 segundos antes de llegar a mi hostal, me para la policía, me piden cédulas en un procedimiento normal de los que hace la policía y le dicen a mi novio, bájense del carro porque yo la voy a arrestar. Y mi novio, ¿qué? Si ese problema no es grave, o sea, ese problema no es grave, le dijeron qué tal. Entonces, claro, él es abogado, él intenta como mediar la situación, por favor no la esposes porque me querían esposar, por favor no la esposes porque estamos cooperando, pues obviamente como abogado, o sea, yo chillando mares porque yo recordaba todo el tema del paro. Entonces yo tuve un compañero que también lo iban a desaparecer per se. Porque además yo hacía parte de un grupo que se llamaba NODI, que era Nueva Ola Democrática de cierta universidad, y nosotros hicimos mucho trabajo en el marco del paro. Entonces, claro, yo tenía en mi mente recuerdos de me van a desaparecer a mí también. O sea, aquí fue. Entonces, claro, yo me bajo de ese carro, yo empiezo a llorar, yo lloraba, yo no entendía nada, mi novio intentaba mediar y yo solo decía, a mí me van a desaparecer. O sea, yo solo pensaba como, no, a mí me van a desaparecer. O sea, yo entraba en pánico y yo era como, sí, ya, aquí. Y mi cabeza entró en estado de shock y yo me hice como a un lado de la calle mientras mi novio mediaba, pero yo lloraba sola con el taxista que nos había llevado. Yo era como, señor, no nos vaya a dejar, por favor. Y en toda esta vaina de cosas sueltan la frase de, es que a usted nadie la va a violar porque está llorando. Y yo, no, gracias, tan amable. No me hubieras dicho eso. Más tranquila. No, entonces empiezo a llorar peor. Mi novio dice, pero miren, nosotros las indicaciones de la registraduría fue que hiciéramos este papelito, pero si ustedes me dan, estamos a nada, yo voy, me esperan aquí con ella y traigo los papeles. No, yo me la voy a llevar ya. Y si usted se va, me la llevo yo en la moto. El mismo tipo que había dicho que no me iba a violentar. Mi novio obviamente se le prenden todas las alarmas, no me deja sola. Voy al CAI, vivo una hora de violencia policial xenofóbica donde me decían que que tú, los venezolanos, además me estaban diciendo que yo era venezolana, que yo venía a robármeles el trabajo, que trabajo, no sé, porque hasta para uno colombiano es muy difícil, pero pues bueno, que venía a robármeles el trabajo, que yo no, pues o sea, todo lo que yo durante mi vida de adolescente había logrado construir. Ahí. Completo. Era como, sí, ¿yo qué hago aquí? No, y yo me cuestionaba, yo decía como, bueno, ¿yo qué hago aquí? Bueno, y ese trabajo, yo de pronto le estoy quitando a un colombiano. Ay, sí, o sea, sí, yo no pertenezco, yo que me devuelva a mi país, porque era lo que me repetían todo el tiempo. De esa noche tengo muchas lagunas, porque yo sufrí de estrés postraumático, o sea, soledad, la gente cuando va a la guerra, yo fui a la guerra. Entonces, claro, me da estrés postraumático. A partir, eso ya fue hace 4 años, desde hace 4 años yo he estado reconstruyendo como lo que pasó. Pero eso me hace otra vez volver a la niña de 11 años que era una rara, que no era parte de ningún lado, que aunque más intentara, nunca en mi cabeza era como, tú nunca vas a ser colombiana. Nunca, o sea, te pudiste haber graduado aquí, pudiste haber construido tu vida aquí, puedes estar teniendo tus planes de vida aquí, pero tú no eres colombiana. No perteneces. No eres parte. Y claro, eran 6 policías, entonces imagínate una imagen de autoridad. Yo estaba en el CAI, yo me senté en la parte de adelante, yo estaba agarrada de mis piernas. Cuando yo salí de ahí sentí pues un ardor de que me había abierto las piernas porque yo entré en estado de shock y mi cerebro lo único que hizo fue como, te quedas quieta, te quedas aquí en el piso y no te mueves. O sea, tú lloras, te quedas quieta, pero no te mueves, no respondes, no haces nada. Entonces, claro, yo estaba como, Jesucristo, o sea,
si yo no pertenezco y tal, porque durante 3 horas, 6, 7 policías se encargaron de decirme por qué yo no hacía parte de este país. Entonces, claro, yo digo, Dios mío, yo no hago parte de esto. Eventualmente a mí me querían judicializar, pero eso fue una captura ilegal porque no había ningún motivo para tenerme allí. Mi novio y mi mejor amigo que estaban en ese momento en Bogotá logran traen los papeles, empiezan a solucionar las cosas, pero antes de que eso pasara, a mí me querían hacer firmar un acta de buen trato. Si ustedes no los están tratando bien, por Dios, no vayan a firmar eso, porque eso es un derecho que no mucha gente sabe. A ti no te pueden obligar a firmar un acta de buen trato. Entonces, claro, a mí me hacen pararme en medio de mi shock. O sea, me hacen pararme, yo me paro así y me dicen firme. Ya habían llenado todos los datos por mí. O sea, estaba mi nombre, mi número de cédula, mi dirección. Toda la información personal mía estaba en esa acta de buen trato y decía, firma autorizando que me han tratado con todos respeto a mis derechos humanos en el CAI Bolivia. Y yo, claro, yo no firmo eso porque me acordaba que mi novia me explicaba como, tú no sé, si eventualmente pasa conversaciones que uno tiene con abogados, ¿sabes? Como, bueno, sí, si en algún momento pasa, yo no estoy obligada, entonces yo no firmo. Logramos solucionar, llevamos los papeles, nos dimos cuenta que el tipo a la final lo que quería era como joder la vida y plata, normal, pero yo salgo de ese CAI y yo me derrumbo, es como, sí, yo no hago parte. Y todo lo que he construido es mentira. O sea, todo lo que yo en estos 11 años de mi vida he construido no existe. Porque claro, la registraduría te cancela la cédula. ¿Qué es una cancelación de cédula? Es el único número que prueba que tú existes en un país. Entonces, mi título que había ganado hace 4 días no existía, no servía. Mi título de bachiller que me había ganado 5 años antes de mi título de profesional no existía, no servía. Mi registro que probaba que mi papá colombiano me daba a mí mi ciudadanía no existía. Y entonces, claro, yo entro en shock, mi cerebro empieza solamente a pensar en nosotras tenemos que sobrevivir, nena, o sea, yo no sé tú qué vas a hacer, pero estamos pensando en salir vivas de aquí. Y es como, bueno, si yo yo no existo. No, y yo me regresé a Cali. Cuando yo salgo de ese Cali, yo le digo a mi novio como, me voy. O sea, Colombia me importa 3 pepinos. Todo esto que... Y él me decía, pero no, amor, o sea, respiremos. Y yo como, respiremos. Yo ya respiré, yo me voy. Y entonces, claro, entro yo en este choque y a los 2 días yo no estaba en Colombia. Eso fue... O sea, yo dije como, así me tenga que endeudar, yo en este país no me quedo. O sea, fue como... Yo no me quedo. Me fui, mi novio me siguió para esta anécdota. Él y yo llevábamos menos de 6 meses. Él me siguió a otro país. Y hay que darlos. Él me siguió a otro país y yo estaba como, lo único que me ancla a este país es mi familia. Porque pues obviamente por las situaciones de violencia por las que vinimos, obviamente ellos no pueden regresar. Pero yo era una niña, entonces para mí era como, bueno, a mí que nadie me conoce, de suerte. Entonces claro, yo vuelvo a Ecuador. Vuelvo con mi novio y vuelvo pensando como a mí lo único que me ancla a este país es mi familia. O sea, para mí todo lo que yo había construido, todo lo que había conocido, ese mapa que había construido con pedacitos de cuadras, ay, se podía ir al carajo. O sea, para mí era como suerte, ¿qué es esto? ¿Qué soy yo? O sea, yo estaba como yo tenía 21. Entonces, claro, dicen que a los 21 es como uno de los momentos que tú estás como tu identidad. Y a mí me habían dicho, no tienes. ¿Qué identidad tienes? Caleña no eres, ecuatoriana tampoco, porque llevas viviendo en este país 11 años y te fuiste muy chiquita. Entonces, ¿qué eres? Entonces, claro, yo me regreso, yo entro en la crisis más grande de mi vida hasta ahora, porque no hay que retar a la vida. Entré en la crisis más grande de identidad de mi vida y me quedo viviendo en Ecuador 3 meses, más o menos, sí, como 3 meses. Cuando yo regreso con la intención de arreglar todo el problema. Obviamente yo ya tenía una disposición diferente, era como yo quiero arreglar esto para validar mi título, para recuperar todo lo que hice, pero mi mente seguía como, y abrirme, o sea, yo resuelvo y me vuelvo. Entonces claro, llego y me toma 1 año completo resolver el problema. Entonces, claro, en todo ese año yo vengo y yo era como, uy, es que es esta cosa tan horrible. Y empiezo a tramitar un montón de papeles. O sea, yo llegué con la idea de buscar una visa de residencia. Me negaron 3 veces la visa de residencia. Porque entrar como latino a los países latinos es supremamente duro. Me la niegan 3 veces y era muy chistoso porque era como, necesitas un trabajo para entrar a Colombia. Y yo, perfecto, soy contratista.
no, necesitas un trabajo colombiano para entrar a Colombia. No me pueden dar un trabajo colombiano porque no existo. Claro. No, pero necesitas cierta cantidad de ingresos para entrar a Colombia. Yo, ay Dios, ya, basta, por Dios. O sea, yo era como, mira, Colombia, te prometo que yo entro, arreglo lo mío y me voy. Te lo juro, solo déjame entrar, arreglar esto y ya. Entonces, claro, yo digo, como vengo con esa disposición, los primeros 6 meses, visa negada, y en eso, yo sé que estoy dando muchas vueltas, pero ya vamos a llegar. Importante. En eso, contexto. Entonces, claro, yo regreso y conozco, bueno, mi novio se va a tatuar y conocí una tatuadora rusa de Hanpok. Yo en mi idea de, ay, Dios mío, esta ciudad me huele a cacho, todo me huele a cacho, yo no quiero salir de mi casa, para eso yo mido unos 60, estaba pesando 40 kilos. Hace poco vi una foto, se las voy a pasar para que de pronto la usen. Amiga, yo estaba como, ¿quién es esa? ¿Bella Hadid? ¡Wow! Skinny, ¿sabes? Entonces como que llego, conozco a esta mujer rusa, porque mi novio me dice, ay, acompáñame que me quiero tatuar una garza, porque él es súper caleño, entonces era como esta garza que veo por acá. Y yo, vamos, te acompaño. Entonces era como que, vamos. Me dice, además, la historia de esta chica es como súper fuerte y súper similar a la tuya. Y yo, ¿similar? Entonces, claro, voy, la conozco, Sena, se llama Sena. Y ella me empieza a contar de todos sus trámites con la Cancillería y de cómo a ella también le habían negado, lleva por su tercera visa negada. Entonces, claro, para mí fue como, tenemos que ser amigas. O sea, tú y yo vamos a ser amigas. Te voy a obligar a ser mi amiga. Entonces me hago amiga de Xena, empezamos como a ir a parchar a su casa, la ayudo a mudarse. Ella vivía por la parte de atrás del Meléndez, del río Meléndez, en la parte de allá arriba, ella vivía atrás, en una choza. O sea, entonces yo empiezo a ver estas dinámicas de ella y yo era como, ay, amiga, por Dios, tú de verdad necesitas que tu visa salga. Entonces la ayuda a mudarse, se viene a vivir a Miraflores y entonces yo vuelvo a parchar por esa zona, alterno Gomela Caleña con ella y yo digo, ay, verdad, tan chévere que es parchar en Cali a las 4 de la tarde, aquí en la brisa de tu balcón. Entonces yo era como, ay, yo sí quiero esto, pero estoy tan enojada con Colombia y con la vida y con lo que me pasó y yo estaba tan deprimida que era como, uy, no puedo. Entonces con Sena tenemos como una amistad de 4 meses y al tercer mes yo ya tenía otro trabajo, me ha tocado buscar otro trabajo porque pues por las dinámicas, la empresa de software me echó por situaciones que no vamos a hablar aquí. Entonces la empresa de software me echa y me obligan a buscarme otro trabajo y consigo trabajo como gestora de redes sociales de un co-living universitario. Ay, no. Entonces, claro, yo era la encargada de que los chicos que llegaban a California se sintieran como en su casa. Entonces yo decía, bueno, si yo llegara a California, ¿qué me gustaría hacer? Entonces empecé a pensar y era como, bueno, a mí me gustaría que me dijeran dónde puedo ir a comer, qué puedo ir a ver este fin de semana, qué otra cosa puedo yo hacer. Entonces yo les empecé a gestar una agenda cultural. Wow. Entonces les gesto una agenda cultural en California y yo digo, bueno, y aquí en Cali no hay nada de eso. Existía una, se llamaba Pégate a esta. Era la única y publicaba cada tanto y luego desapareció y yo me quedé tan adolorida que era como, no, ¿por qué desapareció? Entonces yo empecé a crearles estas agendas culturales a chicos en California. Ya llevaba como 3 meses en ese trabajo, también 3 meses de mi amistad con Senia y Senia me dice, ay Thais, yo tengo este evento de tatú, necesito plata porque la visa está otra vez muy cara, otra vez me la negaron, tengo que seguir pagando este trámite, necesito tatuar, porque ya tatuaba para sobrevivir. Entonces me dice, ¿cómo hacemos? No, estoy muy preocupada, no sé si gente vaya a llegar, no sé qué va a pasar. Y yo, amiga, pero es que yo hago agendas culturales para estadounidenses. Ven, te hago un video. Amiga, yo me venga más del uno, porque claro, yo era como, no me sentía conectada a nada, yo sobrevivía por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Entonces, claro, era como, ay, bebé, ¿qué vamos a perder? ¿Yo qué voy a perder? Ya no tengo nada, bebé. O sea, pena la perdí cuando me arrestaron, linda, como así, cuando me capturaron ilegalmente, porque eso no fue un arresto. Pero claro, o sea, yo digamos que estaba mentalmente en otro estado y yo de verdad siento que estaba al borde de la locura. Entonces le digo, ay, hagámosle.
Tengo 3 seguidores, y literal eran mis papás y un amigo. Tengo 3 seguidores en estas redes, que son mis redes principales, y le digo, pero si hago el videíto te pongo en primera y digo que la gente que vaya, que vas a estar tatuando y tú tatuas re genial. Entonces, claro, hago el primer video, yo en el primer video estoy así. Estas son 5 cosas que puedes hacer en Cali este fin de semana. Así, te lo juro, yo llego a ver, yo ese video, yo estaba como... ya tenía 23, ya mi cabello estaba largo porque ya no me desquitaba con mi cabello, claramente. Entonces también me empieza como este ejercicio de voy a hacer este video y ya se acaba aquí porque ayudé a mi amiga y va a seguir mi cuenta haciendo mi cuenta de hater de Colombia, de estoy en otro país comiéndome esto, ¿sabes? Y empiezan la gente como, ve, ¿y esta semana qué hay para hacer? Y yo, ay, no, amigo, busca lo tuyo. Pero entonces, claro, empieza como mucha gente me empezó a mandar DMs esa cuenta de 3 personas, o sea, ya no éramos 3, éramos 10. Y entonces eran como, ve, esta semana, y yo, nada, no hay nada para hacer. Yo estaba súper deprimida, era súper odiosa, y yo era como, no. Entonces mi novio empieza, amor, pero tú sabes que hay para hacer, no seas egoísta, dile. Y yo, no. Entonces, claro, mi cerebro empieza como a debatirse de, bueno, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y pasa como un mes. O sea, pasa como un mes en el que yo digo, bueno, yo conozco este mundo de gestores, conozco este mundo de casas culturales, hágamele. Y entonces empecé. Y entonces era como, cuando yo empecé, como ya no existía Pegatesta y como empezaba a hacer mi geolocalización, me empezó a mostrar en el distrito. Tenía un montón de gente del distrito diciéndome, nena, ¿qué hubo? Posté, o sea, yo creo, ¿dónde vamos a parar este fin de semana? Entonces yo empecé a decir, bueno, sí, a mí me gusta Cali y yo soy caleña. Y entonces empiezan todas estas dinámicas de, sí, amiga, estoy para hacer en Cali, para que no digas que en Cali no pasa nada. Y empiezo yo otra vez bueno, yo soy parte de esto. Y no era ni siquiera como los gestores o las casas culturales escribiéndome, sino que hay una situación muy particular. Entonces, cuando yo vuelvo a Cali, voy a la tertulia, a una exposición de inauguración. Yo no tenía plata en ese entonces y yo, inauguración gratis. Ay, vamos, de cabeza, nena. Fue la inauguración de una exposición de sillas. A mí me encanta el mobiliario. Se llama Bauhaus, es de la escuela Bauhaus, Alemania, claramente. Y era como la historia de cómo eso se integraba a la creación de muebles en el Valle del Cauca. Nosotros tuvimos unos herederos de la Bauhaus aquí en Palmira. Se llamaba como Aluminios, no sé qué, de Palmira. Entonces voy por eso, entonces yo estaba así como, wow, qué hermosas las sillas, divinas. Y se me acerca un chico y me dice, tú eres Thais. Y yo, ¿y tú quién eres? Sí, soy. No, yo, sí. Depende. Yo era como, amigo o enemigo. Y me dice, es que yo me llamo Gerson y yo llegué a Cali hace un año y yo soy venezolano. Y entonces me empieza a contar toda su vida. Y en ese momento todo me hizo clic, o sea, yo dije como, ay, soy yo. Y yo era como, ay, soy yo de ese año. Y yo era como, Dios mío, le estoy cambiando la vida a alguien a punta de un video de una bobada que yo digo como, qué rollo. Y entonces, claro, este chico se me acerca y yo dije como, yo no puedo dejar de hacer esto. Y entonces iba a las casas y las amigas de mi hermana, que también que estudiaban en mi mismo colegio y todo, le empezaron a decir a mi hermana, ella es tu hermana. Y mi hermana, sí. ¿Tú cómo sabes que yo sé las cosas a donde parchamos, linda? Entonces, claro, empiezo a ver esto en mi cotidianidad, empiezo a ver esto con mis vecinos del barrio, empiezo a ver esto con los chicos migrantes, empiezo a ver esto con gente de Univalle, que yo voy a ver un hombre en Univalle y es... Y yo... ¿Sí sabes? Y entonces ahí es cuando yo empiezo como, bueno, sí, yo soy parte de esto. Y eso es lo que a mí me hizo conectarme con Cali. Y eso es lo que a mí me ha mantenido como unida a esta ciudad y a este país. Porque yo siento que mi propósito es, y una vez me lo dijo una numeróloga, como crear una comunidad. Que mi propósito en la vida es unir a la gente. Y yo, no, demasiado lento. Entonces yo les dije, esto llevaba a algún lado. Entonces, claro, así es la vida. Sí, o sea, realmente es como a partir de justamente muchos años construyendo, buscando cómo pertenecer, encontrándote, luego en un momento muy repentino, como que es como decirte no, ya no más.
Y siento que, claro, entra como la negación, como la frustración de decir, o sea, todo lo que me esforcé para construir, para encajar y que me digan como ya no, y que te encuentres que justamente, siento que es a partir como de relatos muy similares a los tuyos, experiencias de vidas muy similares, que dices, bueno, esto no me va a derrumbar, sino que lo usas también como un motor para ti mismo, o sea, para salir como de volver a construir, pero también te encuentras con que otras personas se identifican y que también lo agradecen y que también es esos espacios donde se están encontrando acá en Cali, que justamente lo que mencionas es Cali se ha convertido en un lugar donde nos encontramos a veces las personas que estamos desaparecidas de otros contextos, de otros territorios, y siento que realmente como que lograste transformarlo, darle un giro completamente para decir, esto me derrumbó, pero de aquí también me encuentro y permito a otras personas encontrarse. Sí. Sí. Ay, qué hermoso. Y retomando un poco lo que está diciendo Angelita, Mi gran me ponía a pensar como, o sea, sabemos que apostarle a la cultura en general en Cali, también como desde la mirada que tú lo haces, que es como social, también intentando llegar a esas personas a las que a veces no, siempre ha sido muy complejo como que accedan a este tipo de espacios y demás. Como ¿cuáles han sido esos retos o qué te ha ayudado como a mantenerte en el tiempo a pesar de todos esos contratiempos que a veces se pueden presentar como en este contexto? Pelearme con gente. O sea, yo siento que, como les decía antes, a mí me ha tocado creciendo pararme muy duro. Y pararme muy duro por lo que creo y por mis convicciones y porque siento que lo que hago cumple un propósito. Porque yo siento que todo el mundo intenta encontrar un propósito en la vida. Yo siento que yo encontré el mío. O sea, mi propósito no es crear las agendas, no es hacer eso. Yo tengo una comunidad de 80 mujeres, que es un tercer espacio. Entonces somos 80 mujeres que un día decimos, ay, vengan, estoy pasándola mal. O, ay, ven, tal cosa. Entonces, mi propósito es como que las personas encuentren su lugar en el mundo. Entonces, eso ha venido con muchos retos porque, claro, empiezo yo, se va, pégate esta, yo no sé dónde está, espero que regreses porque me encantaba tu contenido. Entonces, claro, empiezo yo a llenar un hueco, ¿no? Y cuando uno llena un hueco, cuando no se ve convencionalmente como los que son de la cultura y tal, empiezan a haber muchos problemas, porque todo el mundo espera que cuando tú creas contenido seas como una persona pandita, como una persona que se pueda hacer vendible para las marcas, pero por mi historia de vida yo no puedo ser panda. Yo no puedo pararme enfrente de una cámara y decirte todo está bien en Cali, la cultura está marchando viento en popa cuando no hay presupuesto, cuando sé que amigos gestores están muriendo de hambre, cuando sé que hay un montón de personas migrantes que no pueden aplicar estímulos porque no cumplen con un requisito, entonces no puedo. Entonces, claro, yo empiezo a crear contenido y cuando éramos como 1000, una cosa así, cierto grupo caleño me empieza a escribir y yo dije, ay, tan chévere, vamos a colaborar, a crear juntos por Cali, wow, sí. La fuerza. No, claro, y me escriben, tú estás dañando la cultura en Cali. Y yo, Fuertes declaraciones. ¿por qué? Esta persona pues hacía parte de muchas cosas en la cultura caleña, está muy bien posicionada esta plataforma y claro, imagínate yo haciendo mi humilde proceso con las uñas, porque yo nunca he aplicado estímulos, la alcaldía nunca me ha pagado por nada, todo eso lo hago desde el amor. Y que te digan cómo es que tú estás dañando la cultura, porque cómo se te ocurre hablar de la oferta gratuita. O sea, ¿cómo se te ocurre? Y yo, ¿por qué? Entonces es que tú estás diciéndole a la gente que la cultura no vale nada, es que tú le estás diciendo a las personas que la única forma de habitar la cultura es yendo a un lugar gratis. Y yo, ay, pero ¿Y qué pasa? O sea, no te entiendo. No, yo le dije como, ¿cuál es el problema? Ajá. O sea, ¿cuál es el problema? Porque claro, me manda un mensaje, yo le respondo porque yo dije, ay, vamos a colaborar. Me manda una Biblia, me manda 3 Biblias y yo las leo todas porque yo digo, ¿qué fue? ¿Qué hice? Yo insulté a alguien. ¿Ahora qué? No, y que claro, era como yo en ese momento yo estaba como, ¿qué más me va a golpear? O sea, ¿qué me van a demandar por decir algo que dije mal? No sé. Entonces, claro, empiezo yo a hiperventilarme, lo leo y yo me quedo, ¿por qué? Y yo le digo, ay, ¿por qué dices eso? Y me dice, es que ¿cómo vas a hacer que la gente sepa el valor del arte? Y yo,
Perdón. Perdona. Entonces le digo, ¿cómo va a saber alguien el valor del arte, de la obra que presentas, de la música que haces, si nunca en su vida ha tenido acceso a nada de esto? Entonces era, no, pero es que yo entiendo tu punto de vista, pero es que tú, y era como toda esa conversación fue, tú estás dañando el mundo del arte, tú estás dañando el mundo del arte, tú estás dañando el mundo del arte, y yo parada muy en lo mío de no estoy dañando nada porque estoy hablando de las personas como yo. Claro. Personas que necesitamos habitar la ciudad para sentirnos parte de, que necesitamos de este espacio cultural para salir de el montón de carencias en las que vivimos, que necesitamos, porque el arte la necesita todo el mundo. Y yo estoy convencida de que la gente que tiene acceso a arte y cultura vive mejor. Vive mejor porque puede salir de sus dinámicas. Y yo no voy a tampoco a decir mentiras. En el sitio se viven muchas dinámicas muy difíciles. Dinámicas de pobreza, dinámicas de violencia intrafamiliar, dinámicas de poco acceso a educación, de acceso a salud. Entonces, si le puedes dar a una persona 5 segundos de que vaya a ver esa obra de teatro, Bellas Artes, que es gratis, que pasa cada vez. ¿Quién eres tú en decirle a esa persona que no tiene derecho y que solamente puede habitar el arte si lo puede pagar? Entonces, claro, empiezan todo este tema de esas dinámicas de tú estás dañando el arte, empiezo ya a posicionarme en temas de, hay un montón de gestores diciéndome que no hay plata, o por ejemplo ahorita, que fue el de hoy, me escribieron de unos de los que se van a presentar en el Festival de Música Clásica en Cali, que yo probablemente sé que ustedes no saben, que hay un Festival de Música Clásica, que es su segunda edición, y entonces me escriben uno y me dice, Thais, esto está pasando, la alcaldía no nos está haciendo absolutamente nada de bulla, ¿cómo hacemos? Y yo le digo, tranquilo, yo lo promociono. Y entonces yo siempre enuncio eso, como porque esta cosa que está pasando aquí, que yo sé que sacaste un presupuesto para comunicaciones, no se divulga. Y entonces me devuelvo a cuando viví en mi pueblo, porque yo soy de un pueblo, y es como, porque a mí siempre me dicen, no, es que no hay plata. Y yo, ay, por favor, por favor. No hay plata, pero ¿para qué? No, exacto, ¿para qué? No hay plata para que la gente empobrecida pueda ir a esos espacios, ¿cierto? No hay plata para esto. Entonces, claro, me remonto a cuando yo era pequeña, vivía en un pueblo, las dinámicas de los pueblos son súper diferentes a las de la ciudad, pero en mi pueblo, la alcaldía de un pueblo llevaba eso se llama perifoneo. Los perifoneos. Entonces era un carrito ahí de latas cayéndose y encima sus megáfonos. Iban. Y entonces, los niños del barrio, Entonces, claro, yo decía, ¿cómo que no hay plata? Una alcaldía de un pueblo a 30 minutos de la ciudad principal, una alcaldía de un pueblo, ¿cuánto te cuesta eso? Te doy para los 5 galones de gasolina que te cuestan. Te los doy. O sea, yo en momentos yo he podido hablar con personas que están dentro de estas estructuras de poder y yo soy como, pero ¿y por qué es tan caro? ¿O por qué es tan difícil? ¿En serio es tan difícil? ¿O es verdad que falta como unas ganas de hacer partícipes al distrito, a Siloé y a las laderas? Y yo en este punto siempre me he parado en, es una falta de voluntad. Tú a mí no me puedes decir de frente en la cara que no hay plata para comunicar ciertos eventos cuando yo sé perfectamente la cantidad de plata que hay para J Balvin, sé perfectamente la cantidad de plata que hay para el Salsódromo, sé perfectamente cuál es el presupuesto porque como ciudadana me informo. Entonces a mí tú no me puedes venir a decir eso. Y entonces yo esto lo he enunciado muchas veces en redes. Entonces yo sé que probablemente la alcaldía esté viendo esto porque lo voy a compartir claramente. Que se sepa que yo no puedo ser pandita. No puedo ser pandita porque la igual cantidad de personas que es igual a mí, que espera que todos los miércoles yo les saque y les diga qué hacer, no voy a venir a venderles una mentira de todo en esta ciudad, en la Secretaría de Cultura está súper bien. No puedo. Y entonces esas dinámicas han hecho que el trabajo sea muy duro y que además de que sea duro, sea como curioso ver cómo la cultura se apropia de ciertas cosas que crean las personas, las vuelve propias y luego espera que nadie diga nada, ¿no? Entonces es como, esta obra que creaste tú, la voy a presentar yo, va a ser mía y no te va a dar créditos. Entonces, claro, yo empecé a ver mi formato en la alcaldía, empecé a ver las formas de hablar en la alcaldía y yo era como, ay. Entonces, como que los retos han sido como yo me empiezo a parar políticamente frente a estos pseudo gomelos, pseudo artistas que siguen teniendo esa barrera de tú no entras. O sea, si tú no eres graduado de la Javeriana, de Bellas Artes o de la ASAB en Bogotá o de París, tú no puedes acceder a este evento, para ti no es esta galería de arte. Entonces, claro, toca enunciarse desde algún momento y lo mío es
si esto es de entrada libre, se está subsidiando con recursos públicos, hay un dinero detrás, yo lo voy a contar. Lo voy a contar porque los impuestos de las personas están yendo allá y es imposible y terriblemente triste que haya personas que no se enteren por la falta de voluntad política. Esos han sido los principales retos, como enfrentarme en establecimiento por a los partícipes y al mismo tiempo enfrentarme con estas personas que siguen creando esa barrera y esa barrera que no existe, que vive en su mente y ya. Claro. Entonces esos han sido como los principales retos de estos casi 4 años ya. Sí, porque es como, o sea, cultura sí, pero para los nadies no, o sea, para los empobrecidos no, esa gente no, para ellos no. ¿Para qué? No hay necesidad. ¿No viste esta marca? Uy, sí. No, y es como evidenciar justamente que también en el ámbito cultural está el clasismo, está la xenofobia, está el racismo, y también siento que algo como que por el que traemos este diálogo es queremos saber si tú como mujer te has enfrentado a escenarios también difíciles por el simple hecho de pararte duro, como lo dices tú, pero siendo mujer. Ay, mucha misoginia. Lastimosamente hay una brecha muy grande en el mundo del arte, siempre la ha habido, pero cuando se están desarrollando en estos espacios en los que apenas estamos pariendo una escena cultural que incluye a las mujeres, es muy duro. Ay, es supremamente duro porque te voy a poner un ejemplo. Bandas, entonces vos vas a ver la escena caleña musical, hay 2, 3 mujeres y no las incluyen activamente, es como, ay, tan lindo tu proyecto, pero no te puedo meter en el line-up porque no llevas a nadie, y les dicen así de frente, vos no llevas a nadie, ¿para qué te va a meter en este line-up si no, bebé? O sea, te hago un favor. Entonces se relega a las mujeres a, si tú quieres, tú te tienes que crear tu propio espacio. Y por ejemplo, hay iniciativas alrededor del mundo donde las mujeres han creado su propio espacio. En México tienen un festival de música donde solo son mujeres. En Pasto existe Venus Fest. Sí. Venus Fest. En Cali no hemos parido uno, no sé por qué. Hay que hacerlo. Nos ha tocado muy duro, nos toca gestar nuestros espacios. Yo, por ejemplo, con mi comunidad que se llama Amiguemos, digamos que el reto ha sido enfrentarme a comentarios misóginos por activamente elegir que mi audiencia sea mujeres. Y tú ves mi comunicación en redes y todo es, hola amigas, ¿cómo están? Hola lindas, ¿cómo van? Sí. Miren esto. Y a mí me encanta como hacer eso, porque para mí es denunciarme políticamente en esto es de mujeres. Sí. Esto es de mujeres y diversidades sexuales. ¿No te sientes cobijado? Lo siento mucho. Ya existe algún divulgador. Ve a otros de los ay, bebé, ve a todos los espacios que están planeados por ti. Vete al line-up ese donde todos son hombres. O sea, ve a la clase de arte donde miran mal a una mujer, pero a la clase de arte. O sea, entonces, claro, es como mucho sexismo y mucha misoginia, muchos insultos por elegir tener un grupo de mujeres. Muchos insultos y más que todo también mucha desconfianza sobre mis capacidades, pero creo que eso también va ligado como al que creo contenido y entonces la gente dice como, ay bebé, tú eres una influencer bobita y yo, ay por favor. Entonces claro, hay como todo ese tras de que soy mujer, creo contenido, ya hay un estereotipo antes de, entonces es como cuando voy a los lugares ya, entonces es como no sé, voy y me siento en, digamos, algo en la alcaldía que tiene que ver, hace poco estuve en el Cali 500, entonces entré a la que no avisaron a nadie, porque claro, tiran el evento, lo lanzan y me entero por alguien que trabaja en la alcaldía y me dice, ve, está este evento de Cali 500, ¿quieren ir? Y yo, ay, hágale. Entonces me meto al Cali 500 y entonces claro, ya ciertas personas, así, ¿tú qué haces aquí? Y literalmente una persona me dijo, ex compañera mía de universidad, ¿tú qué haces aquí? Y yo, bebé, vine al evento público de lanzamiento del Cali 500, ¿de qué estás hablando? Pero entonces, claro, es como, ¿qué puedes aportar? ¿Qué puedes aportar? Y entonces ya vienes con la carga de soy mujer, ya de por sí van a creer que soy incapaz, entonces súmale, creas contenido, no, ya el doble de incapaz, porque además de mujer, no, migrante, entonces como que hay un montón de etiquetas que sí me ha tocado intentar tumbar, hay muchas que no he podido tumbar, porque por ejemplo, hubo una época en la que me decían mucho como, pero yo te quiero ver en la Secretaría de Cultura, y yo, pues sí, que me inviten.
que me inviten a ayudarlos a visibilizar las cosas. Pero entonces hasta ahí llega el discurso de podemos crear desde la diferencia, porque claro, si yo estoy denunciando las cosas que no funcionan, lo que está mal, claro. no puedes crear con nosotros porque me estás evidenciando eso que te pasa. Entonces han sido como todos esos problemas de, pues no problemas, pero etiquetas que la gente te pone y que ya vienen con un estereotipo supremamente misógino detrás. Es mucho misoginia, mucha creencia de que soy carente de ciertas cosas. Entonces, políticamente es eso, me ha tocado pararme muy duro por lo que creo y también de vez en cuando discutir desde el respeto, porque yo algo que sí le doy a mi audiencia es que yo sí estoy dispuesta a debatir. O sea, es como, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? Porque, es que estás, pero yo no debato con personas que de paso me dicen, es que eres una estúpida por pensar eso. Yo, no, bloqueo. Como que soy muy tolerante a la diferencia. Siempre y cuando sea desde el respeto. Como yo siento que yo me podría sentar con el alcalde y decirle esto está mal. Siento que él no lo toleraría, pero yo sería capaz de hacerlo y de decirlo. Porque así de duro me ha tocado pararme por lo que yo creo y por mantener mi proyecto adelante. Thais, un poco ahora nos hablabas justamente también como que has tomado la posición de crear una comunidad para mujeres, un formato como pensado para nosotras, y a mí me gustaría mucho como conocer cuál es la dinámica de Amiguemos, cómo se juntan, qué hacen, demás. Hacemos de todo. El primer Amiguemos que tiramos la primera vez en la vida, hicimos un picnic para conocernos y para cerrar el año, porque yo decía, bueno, yo interactúo con muchas mujeres todos los días, pero yo no las conozco y las dinámicas actuales del mundo digital a mí me aburren de sobremanera. O sea, yo soy como, sí, son X seguidores. Bebé, ¿quiénes están ahí? Entonces, claro, yo la cité, entonces fueron, y desde ahí empezó como es que mensualmente tenemos que empezar a encontrarnos, porque la comunidad se crea con la incomodidad. Entonces, claro, era como vamos a reunirnos cada mes y vamos a hacer algo diferente. Entonces, el Amiguemos tiene un montón de eventos pagos, no pagos. Nos hemos reunido a hacer buquets, nos hemos reunido a honrar el Día de Muertos, nos hemos reunido a decorar pasteles, nos hemos reunido a hacer collages, nos hemos reunido a hablar de nuestros traumas. O sea, han sido un montón de eventos y de cosas que de verdad ha mutado en ser un tercer espacio. Un espacio para que las mujeres vayan, sean ellas mismas, se sientan seguras, donde no se sientan juzgadas, porque siento que también cuando uno ve estos espacios va como con todo como, ¿qué será que tengo que decir? ¿Cómo será que tengo que actuar? Y la meta con los Amiguemos siempre ha sido esa, como yo quiero que tú vayas, tú seas tú misma, hables de lo que quieras hablar y no te sientas juzgada. Entonces la dinámica es como, en esta comunidad de verdad cuidamos quién entra. Como que tú puedes ir a un evento, pero si tú no estás dispuesta a nuestros mínimos, que nuestro mínimo es el respeto, el evaluar ¿cómo se dice? Los pensamientos diferentes de las personas, todo es del amor y el autocuidado, no puedes entrar. No puedes entrar porque vas a dañar la armonía de quienes están metidas en... Es que a mí me parece un espacio muy bonito y muy vulnerable, porque yo te digo, aquí hablamos de nuestros traumas y parece jiji jaja, pero es real. O sea, chicas que a mí se me han acercado después de los encuentros a decirme, gracias a este espacio pude tramitar este evento catastrófico en mi vida, o gracias a este espacio yo me di cuenta que estaba en una relación abusiva, gracias a este espacio, muchas cosas que en el Amiguemos, en el hecho de amigar y de hacer amigas mujeres, hay muchas cosas que nos han demostrado que hacer amigas es político. Entonces tú sal de tu zona de confort, haz amigas, habla de esas cosas que tú sientes como que yo digo esto, no, y ahí ves como sí puedes hablar de esto aquí, mira, te vamos a acompañar y te vamos a ayudar, y cuando sea el momento vas a salir y todo va a estar bien. Entonces ese es como el objetivo del Amiguemos, porque hacer amigas es político. Claramente, que así sea. Además también esto de juntarse, como le dices, que es una postura también muy política, el amigarse entre amigas, mujeres y diversidades, es como una forma de resistencia también, ¿no? Justamente como a toda la historia de vida que nos has contado, bueno, un poco de tu historia de vida que nos has contado, que también esto refleja como esa resistencia de juntarse, de también encontrarse con otras personas que no se encuentran y resistir. Y en cuanto a eso también queremos como preguntarte, primero, que nos expliques un poco como qué es que la tarea que te dejamos como de hacer una figura que represente tu raíz. Cuéntanos un poco qué quisiste hacer. Hice 3 puerquitos porque en mi casa del campo mi abuelito criaba cerdos.
Creaba cerdos, gallinas, cuyes, teníamos de todo. Y eso es como uno de los recuerdos más felices de mi vida. Como él bañaba a los cerditos con manguera. Entonces él salía muy a las 6 de la mañana, salía y agarraba la manguera, lo sacaba por el patio, que era una casa finca gigante, y los ponía así, y los cerdos bailan. Entonces yo los correteaba. Entonces era como eso, los cerditos. Que me recuerda mucho donde crecí, donde formé como mis valores. Y mi abuelo, que es como la persona que me ha inculcado muchos de los valores y la forma de resistir en la que lo hago. Y bueno, a partir de esa raíz también queremos pensarnos mucho cuál es la semilla que deja, dónde va a estar Thais en un futuro. Ay, no sé. Espero seguir creando, pero creando desde el amor, no creando desde la obligación o desde sentir como que tengo que hacer esto de esta forma porque tal. Espero estar creando, quizás tener un espacio físico para el Amiguemos. Me sueño con una casa cultural donde las mujeres, donde yo decirles como, no, mira, me tienes que pagar. No, amor, ven, usa el espacio. Úsalo, todo esto es tuyo, es para ti, para que lo habites, que la red de autocuidado sea más grande, o sea, que de verdad podamos tener programas que genuinamente ayuden a las mujeres a salir de situaciones complejas, donde sientan que genuinamente pueden ser parte de algo sin tener que fingir ser algo que no son, porque eso es lo que el mundo les ha dicho. Me sueño mucho moviendo el Amiguemos, que sea itinerante. Hay unas chicas que me han escrito, yo no sé cómo, en Bogotá, a decirme como, ¿cuándo lo traes? Y yo, amiga, yo vivo en Cali. Me sueño haciéndolo itinerante, me sueño creando muchas cosas, me sueño participando en políticas públicas para el arte y la cultura de la ciudad. Siguiente alcaldía. Invítame, bebé, invítame. Me sueño de verdad creando un mundo mejor para las mujeres, las diversidades, las mujeres migrantes, las mujeres del distrito, las mujeres de las laderas, de Siloé. Con todas las mujeres me sueño genuinamente creando un espacio seguro y siguiendo apostándole a la cultura de esta ciudad. Qué lindo, Thais, eso que nos cuentas. Y sí, digamos que te decimos como en una frase, un mensaje que le quieras dejar a las nuevas generaciones, a otra niña que esté por ahí y que apenas esté descubriendo el mundo de la cultura, como te pasó a ti, como, ¿qué le dirías? Ay, bebé, te va a tocar pararte muy fuerte. Tienes que de verdad confiar en lo que estás creando, no tenerle miedo a fallar y entender que lo que está pasando es temporal. O sea, si tú estás pasando por un momento duro en el que tú no te sientes parte, tú tienes que crear el espacio y ser tu espacio seguro, no solo para ti, sino para las que vienen detrás de ti. Ay, me estás como, Dios mío. Muchísimas gracias, Thais, en serio, ha sido un placer para nosotras tener esta conversa contigo. Sos una mujer que nos inspiras un montón y queremos que sigas resistiendo, sigas parándote duro en todos los espacios que sea necesario. Y bueno, para ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Este ha sido un episodio más de Mujeres y Cultura Vida, Voces para no olvidar. Nos vemos en un nuevo episodio. Gracias. Un besito. Ya se fueron.